Hoy salimos a pasear yo, mi suegra y Mateo. Lo que no supimos es que España estaba pasando por una ola de calor muy fuerte. Así que mientras admiramos los paisajes hermosos de Cataluña, también sufrimos demasiado el calor. Y por eso tuvimos que refrescarnos un poco en unas termas naturales donde terminamos dando un rico baño con mi querida suegra. Buen día mi gente, ¿cómo están todos ahí que nos están viendo, esa gente hermosa? Hoy estoy con las chicas acá en el auto, como podrán ver. Así es. A mi querida esposa acá al lado y a la nona ahí atrás. Hola. La tenemos. Miren qué camino espectacular que tenemos acá, con unos paisajes increíbles de la Cataluña. Salimos de Tarragona, tenemos más o menos 100 kilómetros de trayecto hasta llegar a nuestro destino, que es la Fonte Calda. Que son unas termas naturales, unas pozas, que nosotros somos fanáticos de visitar pozas. Es verdad. Y luego también un castillo y un pueblo increíble. La verdad que vamos a ver cosas muy lindas hoy. Y yo me vine porque con el reuma de la rodilla, el agua termal dicen que es lo mejor. Es curativo, ma. Vamos a ver. Yo también, que tengo los huesos ya todos, viste, calcificados. Después les cuento a ver si vale la pena que vengan. Y los dolores de cadera, todo, la verdad que eso ayuda mucho. ¿Y dónde dejaron el suegro? Trabajando. Sí. Alguien tiene que trabajar. Papá no vino hoy porque tenía que trabajar y bueno, no se pudo hacer nada. El último video le hicimos publicidad de su quiropráctica y hoy fue a abrir la puerta del consultorio y tenía fila ya de gente esperando afuera. Entonces dijo, chicos, no, lo voy a tener que dejar. No puedo ir. Son cosas que pasan. Y para que me estoy comiendo la... ¿Tenía que doblar? No, mi amor. Vas a... ¡Uy! Estoy en contramano. Me mandé mal. Casi Me distraje. Casi me mando contramano. Bueno, ya estamos todos Bueno. Perdón. Así que... No se filma y no se maneja al mismo tiempo. No, así que en unos 20 minutitos vamos a llegar y les contamos. Tuvimos que dar una parada en la ruta porque vimos algo que nos voló la cabeza, la verdad. Nunca habíamos visto estas plantas de olivo podadas de esta forma que parecen bonsái gigantes. No, es una cosa divina, esto nunca vi. Sí. Y el tiempo que llevan para lograr esta altura y este formato. Sí, son una locura. Lo más loco que estos árboles pueden costar más de 10.000 euros. El precio depende de la edad que tiene el árbol, cómo lo hicieron. O sea, una cosa carísima. Y lo venden acá en el medio de la calle, están todos parados acá. Fíjense cuántos hay. Los posicionaron todos. De y cualquier manera, levanten- Mateo, nadie ¿Qué? se puede robar un árbol de estos. ¿Sabes No. lo que pesa? Se lo llevaban en el baúl del auto. Es como comprar un bonsái gigante, pero en realidad es una planta de oliva. Increíble, la verdad. Bueno, vamos a seguir que el sol... Está que arde, pela el sol acá. Che, y allá hay muchos más del otro lado. Pero estos no son lindos, pero no tan especiales como estos. Las paisajistas se pueden conectar con esto, ¿eh? Porque esto nunca se vio en ningún lugar. Bueno, hicimos otra parada y un señor muy amable catalán nos quiere mostrar una planta. Así es. Acá en el camino que mi mamá se hizo amiga. ¿Los demás? Señor, ¿cómo es su nombre, sisplau? Joaquín. Joaquín. Ay, Joaquín, lo estamos presentando a la audiencia. Sí. El señor Joaquín del pueblo de De Benissanet. Benissonet. Benissanet, Tarragona. Benissonet, El más atento que encontramos. tramo en el camino. Exacto. Y el señor 100% catalán. 100% ¿correcto? catalana, nacido en Benissanet. Dejó de trabajar para venirnos acá A mostrar presentar las sus plantas. de Damasco. Mira. Ah, Que es donde Pero- el señor planta. El olivo. sí. Ah, este es el olivo. Mira, ¿ves? Ah. Olivo. Y aquí... Está recién naciendo, sí, recién floreciendo. Esto es pequeñito, albaricoque. ¿Qué nos va a mostrar ahora el amaricoque? Los Albaricoque, mira. Albaricoque. Uno a ver que sea más maduro. ¿Damasco? Claro. ¡Wow! Mirá, Lisana. ¡Qué hermosura! Qué rico. Acá le dicen de otra forma al damasco, le dicen albaricaco. Aquí, Albaricoque. 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 En català, aubercoc. En catalán, bercoc. Parla catalán? Aubercoc, sí, sí. Parle catalán, sisplau. Molt bé. Molt bé. ¿Esto qué sería? Aquí hay el albaricoque, viene la mosca de la fruta
que pica la mosca y Daña la fruta. Y daña la fruta. Y esto es natural. La mosca entra aquí dentro, no puede salir. Y aquí hay un atrayente, es la atrayente. Y queda pegada. El olor. Oh, El olor, tiene olor a algo malo. algo malo. Sí. Tiene olor como a cuando, mami, ¿viste cuando no me lavo los cansolcillos? Ay, Mateo. ¿Una semana? No es verdad. Que sí. Cuando no me lavo los Ah, cansolcillos, no, una pues semana. esto es para que sea natural la fruta. Ah, ¿y el olor de dónde lo sacan? Prefiero no saber. ¿Y quién recoge todo esto, Joaquín? Nosotros, ¿A mano? a mano, todo a mano. ¿Y lo venden a Todo. quién? Toda Europa. Vendemos toda la fruta a toda Europa. La exportación al 80%. Wow, increíble. No, no, Qué trabajo todo esto. Todo trabajo manual. Che, Joaquín, ¿y cuando se pone muy caliente no le mata la fruta? No, ahora tenéis que esperar un poco que se enfríen un poco porque si cuanto más Calien- calor hay, caliente, más los madura. malo para la barriga. Pero más calor, más madura la fruta, como la mandarina precisa frío, Exacto. esto precisa calor. ¿Por qué? Y porque el calor es lo que le da el sabor, Le da la vitamina. le da la vitamina. ¿Viste cómo sé? Ya me puedo venir a trabajar con vos. Claro. ¿Me das empleo? Joaquín, ¿y Estás empleada. cuántas toneladas usted cosecha de estas Nosotros cosechamos 700 toneladas, dicho 750. plantas? Un montón. Un montón. Todo a mano. Todo a mano. Pero lo hombre. debe ayudar su hijo, alguien seguro. No, hombre, que tenemos Empleada. gente para trabajar también. Claro, él es el dueño. Claro. Él manda, tiene cara de mandón. El jefe. El jefe. ¿Cómo decís el jefe en catalán? L'amo. El amo. El amo. El amo. El amo que es el que tiene las fincas. Claro, el amo. Pero somos los tres socios. Sí, porque nosotros estábamos parados y como nadie para en estos pueblos, se vinieron como 5 personas a saludarnos. Claro. Joaquín, muy amable la verdad usted, ¿eh? Muy Un bien. catalán hecho y derecho, como Sí. decimos en Argentina. Molt bé. Muy amable. Gracias Siempre- por todo, ¿eh? Sempre que vulgueu, No, y yo aquí voy a hacer un programa. me voy con lo mejor. Miren lo Ah. que tengo acá. Y Lisana también. Joaquín, sos un amor. Gracias, muy amable. Y le dejamos el canal para que se vea en el video. ¿Cómo Lisana. se dice, Joaquín, en catalán? Suscríbanse al canal, en catalán. Suscríbete al canal de YouTube de Mateo y Lisana. Lisana, ahí está. Ahí le dejo, Joaquín. Así que ya saben, suscríbanse. ¡Ay, madre! Uf, hicimos una parada más ahora. El calor está bastante intenso, Demasiado. ¿no es cierto? Si me ven con mal humor, ya saben por qué. Y acá al lado tenemos ya el castillo de Miravet, que queda en lo alto de una colina. Estamos acá, se puede ver todo el pueblo de Miravet allá abajo. Y es un castillo que tiene más de 800 años, que fue construido por los templarios. Que los templarios eran monjes guerreros cristianos que defendían a los peregrinos que iban a Jerusalén. Y este castillo queda en las márgenes del río Ebre, que es el río más profundo y uno de los más importantes de toda España. Así que vamos a intentar entrar ahora a visitarlo. Cuesta 5 euros la entrada y ver, porque dicen que es uno de los castillos más impresionantes que tiene este país, que está súper bien cuidado. Entramos al castillo. Hermoso es. Yo a veces me pongo a pensar cuando llego a estos lugares, cuántos años de historia, cuánto sufrimiento pasó a las personas. ¿Qué habrá pasado? Y acá hubo un montón de hechos históricos muy importantes de la historia, ¿eh? Hubo guerras, ataques, y dicen que hasta fue el último lugar que resistió cuando arrestaron a los famosos templarios. ¿Y sabes cuándo fue fundado, mami? En 1119. No, y vos pensás otra cosa que siempre se me viene a la cabeza. La persona que tuvo que construir esto, sí. que llevar cada pedacito de piedra y la fortaleza que esto tiene a pesar de los miles y miles de años. Y sigue de pie. Eso es un ejemplo que uno tiene que tomarlo para nuestros días. Fortaleza. Y vamos. En este momento lo están renovando. Como ven, hay una obra. Sí. Y se ve ahí también, parece que hay partes que lo han reconstruido Ajá. para que se vea como era antes. ¿Qué encontraste ahí? Mirá, esto es romero o alecrín. Y hoy es el primer día del mes, gente. Esto es prosperidad pura. ¿Ah, sí? Claro, porque el alecrín
le llaman en Brasil, romero en Argentina. A ver, mami. Es una de las hierbas que más prosperidad trae a los hogares. Oh, Qué rico. esto para cocinar. También sirve para la salsa, esa salsa que hace para los tallarines con una carne picada. Sí. ¿Sabés el sabor que le da? Y encontrarlo acá, en el medio de este camino. ¿A dónde lo sacaste, ma? Acá, mirá, ¿A dónde? acá. Ah, mirá vos. Esto es una bendición. Y estamos en una ruta increíble que las vistas te quieren hacer parar el auto cada minuto. Es la Sierra de Pandors. Estas formaciones rocósicas existen hace ya desde el era Jurásico, millones de años. Pero es la verdad una vista maravillosa con estos pinos, un calor pero lindo. Te juro por Dios, mi amor, que yo no imaginaba que la Cataluña tenía estos tipos de canyons. Sí. Estas formaciones, no tenía ni idea. Estoy descubriendo España de una forma que no me la imaginaba. Realmente. Y allá hay una formación rocósica muy linda, es como una columna, ¿viste? Parece un dedo. Y otra cosa que me está sorprendiendo también es la gente. Los catalanes acá del interior, de Tarragona, son muy abiertos, muy humildes. Súper amables. Gente buena, buena de verdad. Me cae muy bien la gente acá. Falta poquito para llegar a la Fontecalda, que para los que no saben, yo acabé de descubrir Fontecalda significa fuente caliente. Y hoy hace 40 grados afuera, meterse en una fuente termal. Nos vamos a cocinar. El señor del campo dijo, ¿quién les dio la idea de ir hoy a la Fontecalda? Yo dije, mi mamá. No. La mandé al frente a ella. No, fuiste vos. Pero bueno, ahí veremos. Llegamos a las orillas de las termas, pero antes vamos a comer, llenarle un poquito la pancita. Estamos con un agujero en el estómago. Mami, ¿qué haces? ¿Y acá si ya nos volvemos bronceados? Pero mami, te vas a asar acá. Ay, pero yo me quiero volver bronceada, Ay, Mateo. buah, vamos a comer pollo asado hoy, mami. ¿Te parece? Yo creo que sí. Si te quedas ahí, mami, te vas a fritar. ¿No te gusta este lugar? No, me encanta, pero acá afuera no. Gracias. Pero vamos adentro. Hace 40 grados de calor, mami. Nos vamos a fritar. Mientras estamos esperando la comida, encontramos algo súper curioso. Paloma torcas en salsa escabeche. Es una paloma en jarra para comer. Increíble. Nosotros con Lisana comimos paloma en Bolivia, en Clisa. Sí. Se come el pichón. ¿Te acordás, mami, que yo tenía palomas torcasas en casa? Sí. Que la usaba como paloma mensajera, las soltaba, ellas volaban y volvían. Y vos no me dejabas llegar al palomar que tenía miedo que haga un guiso. Sí, tenía miedo que terminen así las palomitas. Sí. Yo nunca imaginaba que en la Cataluña se comía la paloma. Como ustedes ya saben que a mí me gusta probar todo lo exótico que vamos encontrando en el camino con Lisana, lo que nos estaban explicando acá, que estas palomas no son de criadero como las que probamos en Bolivia, en Clisa, sino que son palomas salvajes que vienen migrando, volando, no sé, hacia una dirección y los cazadores las bajan, las congelan y después las hacen al escabeche. ¿Acá está? Fuerte, che. Ah, tiene bastante ajo. Es un pichón porque son más suaves, la carne. 12 euros cuesta. Parece una codorna. Mirá cuánta carne tiene. Dicen que no la hacen a la asada acá porque es un poco dura. Está muy buena. A ver. Riquísima. Parece un escabeche de codorniz. Igualito, igualito. Parece una codorniz. Parece una codorniz, Mira vos, pero muy rica está. la apariencia engaña. Pero está buenísima. Ahora sí, mi vida, ¿qué es lo que vamos a comer? Una fideuada. Fideuada. Eso. Es toda la preparación de la paella, pero en vez de arroz tiene fideos. Pasta, ¿no? Había un pescador que estaba haciendo su almuerzo y dijo, voy a probar a estos fideos y echarle la salsa de los pescados, el caldo. Y quedó tan rico que inventó la fideuada. Fideu en catalán es fideos. Y la apariencia es muy loco porque todos los fideos como que miran para arriba. Sí, están parados. Parece que están electrocutados. Cuando los fideos están para arriba significa que ya están listos para comer. La fideuada. Así que voy a servir, mira. Que hablando en términos más fáciles sería una paella de fideos. Sí. Y tiene alho y óleo, que sería aceite y ajo.
¡Wow! Buenísimo. Son como fideos freídos. Frito. Está buenísimo. Si pudiera compartirle a usted en la pantalla, se los pasaría. Le doy un 10 a esto. 10 de 10 a la fideuada. Yo también. 10 de 10. Esta persona es la responsable de hacerme probar el mejor plato que existe en España, para mí. Aquí tenemos la chef. ¿Cómo es su nombre? Esther. Esther. Esther, usted es la chef y la dueña del restaurante, ¿no es verdad? Bueno, la chef, sí, y la dueña lo comparte con otra Sofía, sí. Muchas gracias. Gracias. Por fin llegamos a las termas de Font Calda, que significa en catalán fuente caliente, porque estas aguas vienen de adentro de la tierra, no son volcánicas, tienen más o menos 28 grados. Hay una poza que viene el agua caliente y después está el río Caletas, que es más refrescante. Igual hoy con el calor que hace, casi 40 grados, hasta el agua termal parece frío, así que mejor, yo diría. Es un lugar natural como un spa a cielo abierto, es gratis, solo hay que llegar nomás. Puedes venir acá a pasar el día, traer comida, lo que sea, y disfrutar de la naturaleza, ¿no? También tiene piscinas naturales que se forman en el río, donde se puede sentar, pasar el rato. También está este caminito de sendero que se puede hacer por acá para disfrutar de los paisajes que rodean el río. Y hay como playitas más privadas, como esta que vemos acá de piedrita, que descubrió acá mi mamá, que hay menos gente. Bueno, hoy realmente no hay nadie, porque dicen que cuando hace mucho calor, la gente se queda dentro de casa. Y vienen los fines de semana más gente, ¿no? Exacto. Que hoy es martes. Esta playita es súper linda. Sí, precioso. Es una playita de piedra con el río muy limpio. El paisaje es increíble porque hay unas piedras acá que hacen como un surco del río. Hermoso. Para tirarse acá y bañarse, ¿no? Acá sería lindo dar ¿Nos damos un bañito. chapuzón? Sí, vamos. Bueno, y ahí como pueden ver hay todo un senderismo para hacer, bastante largo. Después podemos ir a ver hasta dónde te lleva, pero ahora vamos a darnos un baño porque hace un calor terrible. Sí. Él nos acompaña en todos los paseos. Mi hermana Valentina Turismo, Mirá. Esta no falla, ¿eh? Paseos en Florianópolis, Valentina Turismo. Les juro por Dios que el calor que hace acá hoy me hace acordar el calor de Dubái cuando fuimos con Lisana en el verano, que no se podía ni caminar afuera. ¿Estás preparada, Lisana? No. ¡Epa! Espera. Para que se me empañó la cámara otra vez. Ay, no se ve nada. Se te queda todo pegado. Parece que estoy en un horno, adentro del horno. Acá fácilmente hoy debe estar 45 grados de calor, se lo juro. El viento parece una estufa prendida. Vamos al agua porque este calor hay que sacarse, ¿eh? Vamos a ir con sandalias, chinela o jota, ¿cómo se le dice? Sí, las hojotas porque hay piedra. Hay piedra. Les confieso que entrar está fresco, Pero después, pero después te vas aclimatando. bueno. Está lindo. Patina, ¿viste? Hay muchos pececitos también. Ah, sí, no vi ni uno. Yo vi así de grande. A ver. Venite más acá conmigo. Dale. 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 Listo, cagó la Lisana. Afuera hace mucho calor. Hoy con mi suegra estamos prendidos fuegos porque no se aguanta el calor, así Esto que... nunca en mi vida yo sentí un calor así. Nunca. ¿Qué? Nunca. Hoy es terrible. Y uno piensa que sube y cuando estás alto está más fresco. No, parece que estás más cerca del sol. ¡Lisana! ¡Lisana! Bien, conseguiste, mami, tirarla al agua. Gracias a Dios. Te quiero ahogar, mirá. Eso es amor de suegra, Lisana. No sé, ¿eh? No sé. La venganza. 1, 2. Eso. ¡Oh, está hermoso! ¡Qué lindo! Esto necesitábamos. ¿Viste? ¡Qué hermoso! Cuando estaba comiendo yo dije, yo me quedo acá. Divino, está divino. No, está espectacular. Con mi bebé, gracias mi bebé que me trajiste. ¡Mua! Gracias a vos, mami, por venir. Gracias, Lee. Gracias. Te ahogué, pero te quiero. Es que ahí
¿Qué haces? Agua potable ahí. Es agua de río. Del río Caleta. Sí, toma un trago. Una vez que te metes acá, No querés es salir. lo mejor del mundo. ¿Para qué 28 grados de calor? No, esta agua fresca está bárbara. Bueno, estamos los tres reventados por el calor. Parece Dubái. Yo me pegué una mareada con las curvas, que me siento medio así como... ¿Cómo se dice en español enlloado? Estómago revuelto. Pero bueno, en España, en la tardecita es muy típico, bueno, cualquier hora del día, ir a una cafetería y tomar un cafecito. Tienen una panadería muy buena también. Por eso la gente acá se toma el café y se come una factura, una media luna. Mira, esto es una torta de qué en mi vida. De naranja. Torta de naranja. ¿No es cierto que la panadería es rica acá? Muy rica, muy variada. Y una cosa que se nota mucho es la calidad de los productos. Sí. Estamos en un pueblo que se llama Mora do Ebre. Ebre es el río. Después lo vamos a ir a ver ahí al puente. Pobrecito, qué cansancio. Estoy reventado. El sol. Yo no imaginaba que Cataluña era tan caliente. Es como Dubái, como un desierto. El viento es caliente que te quema. Pero dicen que estamos en este momento en una ola de calor en todo el país. Yo no sabía que España era tan caluroso. Claro, pero ahora que subimos, porque en Tarragona no tuvimos esa sensación. Acá la sentimos hoy. Pero yo no sabía que España estaba localizado en un lugar tan caliente así. Pensé que era un poco más frío. ¿No era que te gusta el sol? Ah, Prefiero el calor. buen provechito. Bueno, mi gente, y acá en el pont del río Ebre, este puente tan hermoso que conecta la parte antigua y la parte nueva del pueblo. ¿Mora? Acá tenemos el río más importante de la península ibérica, el río Ebre, con más de 900 kilómetros de caudal. Miren qué impresionante, da ganas de tirar una caña acá y sacar un pescadito para comerlo hoy a la noche. Qué rico. ¿Habrá? Seguramente. Sí, ay, con certeza. Pudimos agarrar una sombrita acá, venir a ver estas vistas preciosas de este lugar, porque hoy fue un día hermoso. Hermoso. Dimos vuelta por todos lados con mami, con Lisana, la pasamos muy lindo. Conocimos lugares de la Cataluña que ni sabíamos que existía. Lugares de mucho cultivo, de olivera, de frutales, de uva, lugares donde se produce vino. Hicimos De todo. amigos. Hicimos un montón de amigos, por supuesto. De todo hicimos Fue hoy. un día muy productivo, Fue muy hermoso. productivo. Así que por acá hoy nos vamos quedando. Ahora nos vamos a volver a casa, devolver el auto. Y una cosa, Sí. suscríbanse o nos tiramos al río. Así que suscríbanse, denle un me gusta, comenten qué más les gustaría ver en esta región y ya nos vemos en el próximo video. Video.